Eso, estuvo bien. Bueno, ahí tenemos una clase práctica, así que vamos a ver qué pudieran escribir, qué pudieran hacer. Estuve editando las poesías en el documento que mandaron. Algunas todavía me faltan porque eran unas cuantas y estoy puntillosamente editando porque me gustaría que tengan como también la experiencia de pasar por el rol de un editor, ¿no? Que tiene que ver con revisar la escritura en todos sus formatos, ¿no? Desde la ortografía, pasando por la gramática, la cohesión, la coherencia y también la corrección literaria. Son distintos niveles en los que se puede editar un texto. Por supuesto, la poesía, como es libre, es mucho más subjetiva esa corrección en general, ¿no? Hay algunas cuestiones de gramática que uno diría, ¿por qué pone punto? ¿Por qué pone coma? ¿Por qué le molesta la rima? En algunos casos había muchas rimas muy recurrentes, entonces les planteé qué pasa con el verso libre para que lo piensen, lo experimenten y lo modifiquen. Eh, por supuesto que dentro del mundo de la subjetividad siempre hay también cosas que son objetivas, ¿no? Aún digo que no tienen que ver con el gusto, sino con eh, cómo se expresa mejor una frase, por qué el fraseo es de determinada forma, ¿no? Por qué se corta en un lugar y permite una pausa en ese lugar. Las pausas, como los silencios, como todo lo que falta, también produce sentido, ¿no? Esto creo que lo hablábamos en la primera clase. eh, el sentido, digo, la ausencia de algo es significativa, ¿no? Si en una novela hay un muerto pero no aparece el cuerpo, busca un sentido en eso, ¿no? Sin ser tan obvio en otros, digo, la interpretación, por ejemplo, de los medios de comunicación. De pronto hay algo que pasa en la realidad que nos parece importante y uno abre el diario y eso no aparece. Hay una lectura sobre lo que no aparece, ¿no? Donde uno puede dar sentido a esa ausencia. Entonces, lo mismo pasa en la poesía. Si uno deja un espacio entre un verso y el siguiente, no es lo mismo que si no lo deja. Entonces, por ejemplo, el uso de la coma al final de un verso resulta poco significativo porque por algo la oración está cortada en ese lugar. Entonces ahí hay un criterio que en general cada editorial va construyendo un criterio propio que tiene que ver con estos razonamientos, estos pensamientos que se van como, como armando en un manual de marca, ¿no? Si uno cambia de departamento de comunicación de una empresa, de un medio de comunicación o de un organismo público, va a encontrarse con distintos manuales de estilo, ¿sí? Esto es discutible y es subjetivo y tiene una argumentación detrás, pero se puede discutir porque es subjetivo. En cambio, las correcciones ortográficas, gramaticales, de cohesión, de coherencia, son más bien datos duros, ¿no? Son cuestiones objetivas más difíciles de discutir. Eh, entonces está bueno pasar por la experiencia de una edición porque uno se va encontrando con por qué esto sí, por qué esto no, o haciéndose preguntas, y en esa ida y vuelta que yo voy teniendo con ustedes en la corrección, después va quedando el texto limpio, pero bueno, puedo ir también devolviéndoles de forma particular y sobre el texto de cada uno cuál sería la cuestión a trabajar en ese aspecto o por qué en caso de que surjan dudas, ¿sí? Así que bueno, voy a seguir todavía algunos días más con lo de las poesías de forma asincrónica. Y hoy mi idea era que empecemos a trabajar la lectura de los textos que ustedes empezaron a escribir para el trabajo final. También vamos a hablar sobre el final un poquito sobre la novela Estrógenos, si es que pudieron leerla. Más que nada para poner en juego, digamos, el, eh, la cuestión del tema, de esa distopía que se plantea en esa novela y ver cómo puede eso jugar de alguna manera en los textos que ustedes están escribiendo, ¿no? Más que nada me interesa, más que reponer toda la lectura y la interpretación de ustedes, ver cómo podemos sacarle jugo, digamos, a un argumento que yo tengo bastante conocido porque, bueno, lo transité como escritora.
¿Pudieron más o menos armarse su documento y traerlo a clase hoy? ¿Sí? ¿Lo podemos compartir? Lo pasamos en el chat. Sí, les Lo, pido, si lo pueden compartir, sería ideal, porque si alguien lo puede compartir en la pantalla de acá, quiero decir, porque no sé por qué motivo no me deja compartir a mí. Yo lo voy a leer online. Acá tengo el primero, que es el de Ramona. Y Ramona, si vos lo puedes compartir, no sé. lo compartí en el chat. Bien, compartir pantalla, decía. ¿Alguien podría Ah, bien, mirar? bien, bien. Está bien, está bien, está bien. Ahora veo. Si pudiera compartir pantalla lo haría, pero estoy teniendo un problema hace bastante tiempo. Solo me pasa en el Zoom, que no me permite. Compartir pantalla. Ahí está, a ver. No, no me deja, ¿ves? Por algún motivo no. Ahí sí, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer un trabajo bien de taller literario hoy, que es Ramona va a leer, yo voy a poner acá, fíjense todos de tener sus textos habilitados para la edición, eso yo se los pedía en la consigna. Ramona lo tiene habilitado. Entonces, mientras vos leas, yo voy a ir editando, ¿sí? Esta es una forma que nosotros trabajamos bastante de forma sincrónica, la edición, porque en la lectura, además de la lectura silenciosa que puede hacer el editor, en la lectura en voz alta del autor aparecen rasgos de sentido e intenciones que el editor a veces solo, en la ausencia del autor, desconoce, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho trabajar una instancia sola y una instancia con el autor. Y además me resulta útil que todos vean, así trabajan también en las facultades de diseño, ¿no? Eh, una corrección que puede parecer de un solo alumno o de un solo autor, cuando se abre, permite que otros también encuentren sus propios errores en esas construcciones discursivas o en esas formas de las oraciones o en sus personajes, ¿no? Entonces, en general hay algo que para mí es bastante importante, que es reconocer que a uno le cuesta ver lo propio en, en el error, ¿no? Como que como uno escribió y está dentro del texto, y esto es normal que así sea, ¿no? Uno está metido en su historia, convencido de que, bueno, esto es así y de que se entiende, y le cuesta ver por ahí la corrección de alguien que lo ve de afuera. En cambio, cuando la corrección es con el texto del otro, uno puede ver más fácil cuál sería el error del otro. Porque bueno, básicamente somos sujetos narcisistas, entonces uno le cuesta como verse involucrado en un error. Así que ese es el objetivo de esta clase. Para nada es definitivo lo que voy a decir ahora, para nada es unidireccional, ustedes no lo pueden modificar, discutir, volver a preguntar, dejar como lo escribieron. Las nuevas tecnologías de la edición que propone Google con el Google Doc y otras plataformas también, Linux y otras tienen también formatos de edición. A mí, que soy de la época de que se imprimía en papel y te tachaban todo al costado y uno tenía que corregir, imprimir fangotes de papel y releer las galeras así, me resulta muy democrático editar con GDoc, porque uno sugiere, y yo siempre digo que el trabajo del editor es bastante parecido al trabajo del plomero. ¿Vieron cuando uno, me gusta esta metáfora porque es bien pragmática, uno llama al plomero y el plomero viene, ¿no? Y golpea la pared, acá está bien, acá suena hueco, y el plomero te dice, bueno, habría que romper todo esto o hacer un parchecito acá para no romper todo esto, o poner todos caños nuevos. Y entonces uno ahí decide, no, bueno, si rompo todo, no, es mi casa, no tengo plata para romper todo, haceme el parche y el mes que viene te llamo. Entonces, en la edición, el editor es el plomero, en el sentido de, es el trabajador que viene a buscar
qué sería lo que es potencialmente corregible, qué es ineludible corregir, qué podría mejorar el texto y por ahí no cambiarse, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia. Por eso digo, volviendo a lo del GEDOC, la posibilidad, le digo democrático en el sentido de que uno tiene la posibilidad de sugerir, che, esta oración yo directamente la sacaría. ¿Por qué? Y bueno, por cosas que veníamos hablando, ¿no? Sobran adjetivos, está muy enrevesada, la acción no es concreta. Muchas veces cuando escribimos tenemos como esos pruritos de lecturas, de traducciones que hemos leído en otras épocas de nuestra vida o en otras épocas del país donde los traductores, los textos en español que llegaban a Argentina eran siempre traducidos en España. Entonces uno leía modismos españoles y muchas veces se confunde lo literario con ese tipo de lenguaje de las traducciones y no necesariamente es así. No necesariamente lo literario es lo que es aspiracional de una jerga españolizada. Entonces, ese es un error bastante común que uno encuentra en los textos cuando llegan a edición, que tienen como pretensión de seriedad o de tonos que no tienen que ver con lo coloquial argentino, con el uso del lenguaje, ¿no? O, por ejemplo, otro error muy común, no se diferencia la voz del narrador de la voz de los personajes. Hablan todos igual. ¿Cómo? Y como el autor. Mal, ¿no? Habría un trabajo para hacer de diferenciación entre quién cuenta esta anécdota, este suceso, este hecho que está pasando, y quiénes son los personajes que hablan adentro de esa anécdota. Como si yo dijera, hoy mi hijo me mandó un audio diciéndome que fue a tomar una clase y le dijeron que se vuelva porque no estaba programada. Y entonces mi hijo me contaba, no, fui, me hizo el narrador, ¿no? Fui, llegué en horario, todo, entré y el profesor estaba con otro alumno, me dice, y me dijo, ay, bueno, me hacía la voz como de Pato Donald, entonces yo lo gastaba por teléfono, me decía, a ver, repetime cómo hablaba el profesor. Pero es un buen ejemplo para diferenciar entre narrador y personaje, ¿no? ¿Cómo te lo dijo el profesor? Bueno, hola a los que llegaron recién. Llegué a 2:20 enchufada porque vengo de una reunión de trabajo en bici. No llego y me prendieron el botón y empecé a hablar como una loca. ¿Cómo están los que llegaron recién? Muy bien, comiendo una mandarina. Bien llegué a mi casa. Bien. Bueno, estábamos hablando de errores comunes como hoy tenemos que leer los trabajos de ustedes, aunque nos demoremos un poquito más, vamos a tratar de leerlos a todos. Eh, Estábamos hablando un poco de errores comunes para que nadie tome de forma muy personal lo que yo voy a hacer después de esta introducción, que es un poquito ponerme a editar sobre la lectura de ustedes. Habiliten todos el documento entonces para que se pueda editar online y vayan pasándolo por el chat, que así los vamos abriendo por orden de llegada. Los que ya estaban antes vayan mandándolo primero ahora, ¿no? Entonces, estaba, entre otras cosas, señalando un error bastante común, que es el de la no diferenciación entre la voz del narrador y la voz de los personajes que forman, que hablan en ese relato, ¿sí? Una cosa interesante para hacer esto bien es buscarle alguna característica al personaje que tenga que ver con la voz. Es una sugerencia, no tiene que ser siempre así, pero de pronto si un personaje se come las heces y otro personaje que habla con él no se las come, rápidamente uno puede diferenciar a uno del otro. O uno habla muy florido, muy poéticamente, muy no sé qué, y el otro es más chabacano. En el lenguaje, como decíamos la otra clase, cuando yo les decía escuchen el habla popular, aparecen muchos rasgos de lo que uno, de los modos de hablar, ¿no? Y no se habla igual en Córdoba
en Tucumán, que en Buenos Aires, que dentro de Buenos Aires, en las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, el porteño, ¿sí? El español, puede haber un personaje de otro país viviendo en Buenos Aires. Entonces, en la medida que uno puede entrarle a la riqueza del lenguaje hablado en la narrativa, eso se agradece mucho cuando uno es lector, porque facilita ciertos códigos de interpretación. Entonces, el narrador, si quieren, puede ser la voz de ustedes, porque en general, aunque uno haga a veces un narrador que es un niño, un perro, una persona del género opuesto al de uno, en general el narrador está bastante cercano a lo que uno quiere contar, ¿no? Salvo que uno haga el ejercicio de separarlo. Entonces, hay como una cosa para facilitarles la existencia, yo les diría, narren desde ustedes, ¿sí? Que el narrador se parezca a ustedes, aunque se llame de otra manera, pero bueno, que sea argentino, no se pongan la complejidad de que el narrador sea marciano o yanqui o qué sé yo, animal, porque ahí, ¿no? Quizás se complejiza mucho más. Pero sí atiendan muy bien a la diferenciación de las voces de los personajes, ¿sí? Ahí es como que eso siento yo que les va a ayudar bastante. Entonces, empezamos con el texto de Ramona. ¿Estás por ahí? ¿Querés leer? Sí. Se me ocurrió hoy este título, un poco para hacerlo bastante amplio y después para ir poniéndole cosas. Horacio despierta temblando. Su cuerpo delgado se sacude bruscamente. La cama y la cortina horizontal de luz que entra por la ventana se agitan. El tintinear de los caireles lo impulsan a ponerse de pie. Lo hace con dificultad. Vibra la alfombra bajo su humanidad y se tambalea, sin poder confiar en el soporte vinílico de la superficie del dormitorio. Sonidos extraños del otro lado de la pared lo distraen. Parece reconocerlos, pero la prisa y la incertidumbre lo desconcentran y lo retrotraen a las fallidas prácticas de vuelo en las que el temor penetraba las fibras de su corazón. ¿Qué hora es?, se pregunta el flacucho y temeroso citadino, a la vez que siente cómo latidos acelerados del corazón golpean en la raíz de su abundante cabellera. Bien, vamos a hablar de algunas cuantas cosas. Está muy bien para un primer párrafo porque tenemos bastantes datos del personaje. Yo ahí te señalo, por ejemplo, entre el primer párrafo que empieza con Horacio y el segundo, el tintinear de los caireles, es todo parte de la misma escena donde Horacio está temblando y, ¿no?, su cuerpo se sacude y la cama y la cortina horizontal de luz que entra por la ventana se agitan. Dentro de la agitación y de la escena de movimiento que parece que hay como un terremoto, tintinean esos caireles. Con lo cual, eso formaría parte de todo el mismo párrafo, ¿sí? Ustedes piensen un párrafo de la novela como una escena donde está una cámara de cine fija filmando esa situación. Cuando ustedes, no sé, la persona se levanta, está en la pieza, camina por la pieza, se cambia, escena 1. La persona, como por corte, digamos, si fuera una película, aparece en el baño y se está lavando los dientes, ahí cambiamos de párrafo, tenemos otra escena, ¿sí? Entonces, en la novela, en el cuento, sería ideal que, punto y aparte, con sangría, diferencie una escena de otra, como si fuera un escenario del siguiente. Si estamos dentro del mismo, tambalear, caireles, movimientos, temblor, no sé bien qué es lo que está pasando, no termino de entender. Hay como un... Vibra la alfombra bajo su humanidad, hay como un sismo, ¿no? ¿Estás ahí, Ramona? Sí, 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 estoy escuchando.
por ejemplo, una sugerencia, vibra la alfombra debajo suyo, podrías decir, de una forma más sencilla, ¿no? Porque bajo su humanidad es un poquito pretencioso, me parece a mí, ¿no? Y se Ajá. tambalea sin poder confiar en el soporte vinílico de la superficie del dormitorio. Esa explicación está clarísima, ¿no? Uno puede ver, ¿no? Que el tipo no sabe de dónde agarrarse. Y ahí armé un poco algo que les decía antes de sujeto y predicado, a veces uno los mezcla un poco, ¿no? Del otro lado de la pared, primero ubico al personaje, el lugar, una serie de sonidos extraños lo distraen. ¿Sí? Lo pondría de esa forma, porque si no queda sonidos extraños del otro lado de la pared, ¿no? Lo distraen. Es como, está enrevesada la oración, como al revés, de como uno lo diría. Esto es una pavada que yo siempre digo, pero deberíamos tratar de escribir lo más claro posible para el lector, ¿no? Como sujeto y predicado. La mesa estaba rota, el personaje se caía, se mareaba, tambaleaba, los sonidos venían de afuera, ¿no? Sujeto eh, y predicado. María salió a comprar, ¿sí? Como, no, cuando salió a comprar María, ¿no? Como que uno a veces pareciera que es más literario. Todo esto que estoy diciendo es estilo también, pero lamento, no puedo desprenderme de mi estilo cuando sugiero cosas. Pero me parece a mí que limpiar la prosa es muy importante para escribir, como quien aprende a dibujar por primera vez una cara y le enseñan las proporciones de la cara y bueno, hay que medir así y así la distancia de los ojos y uno escribe como mecánicamente o dibuja como mecánicamente y después algún día suelta su mano y puede hacer manchas en un papel y convertirse en Picasso, pero primero tiene que lograr como cierta fluidez del dibujo eh, básico, digamos, ¿no? Y escribir me parece que tiene un poco eso, que a veces como que queremos engolar la prosa y nos separamos de los lectores, ¿no? Entonces, una cosa muy esperable para el trabajo final, si quieren póngale que es un poco dictadora de mi parte, pero una cosa que yo voy a esperar de ustedes es que puedan transmitir bien la idea. Me importa más a la hora de evaluar que esté transmitida con claridad la idea, que las oraciones sean limpias, que no estén barrocas, y que se entienda y que esté buena la idea, a que quieran ser borgianos o saereanos, ¿no? Y llenen de adjetivos y de adverbios toda la prosa y no se entienda muy bien qué quieren decir. No está pasando eso en el texto de Ramona, no me salía el nombre, pero bueno, aprovecho yo la corrección para decirles a todos, ¿no? Bueno, en el segundo, ahí entonces el primer párrafo con el segundo estarían unidos. Acá me pasan un mate, así que... Luego, del otro lado de la pared, una serie de sonidos extraños lo distraen. Ya es otra cosa, ¿no? Como les decía al principio, del otro lado de la pared estamos en otra escena, ya no adentro de ese dormitorio. Entonces está bien, punto aparte con sangría. Parece reconocerlos, pero la prisa y la incertidumbre lo desconcentran. Lo retrotraen a las fallidas prácticas de vuelo, en las que el temor penetraba las fibras de su razón. Acá nos empezamos a enterar que el tipo es aviador o que algo más, que Horacio, ahí vamos a necesitar que nos cuentes un poco más de tu idea, Ramona. Sí, yo había contado en la clase anterior de que, bueno, él le tenía temor a las alturas, pero que, digamos, andaba bien en algunas, en todo lo que, el conocimiento teórico para ser astronauta, por ejemplo, o para volar una nave.
O sea, yo pienso la narración es para fines del siglo XXI, o sea, en el futuro, pero no tan lejano, digamos. Bien. Entonces, hay muchos elementos de esta época que tienen que ver con el vuelo, con las naves, que quisiera poner en el texto. Bien, pero el conflicto del personaje, su contracción, o sea, tiene miedo de, es Exacto, sí, sí, sí. un valiente Es el temeroso, conflicto como inicial. eso está Sí, claro. sí. Eh, Te sugeriría que en lo que avances, a partir de las acciones, nos puedas mostrar un poco más de quién es él, fisonómicamente. Lo vemos flacucho y temeroso, citadino, ese es un verbo que yo te proponía eliminar. Cambiar por el nombre. Sí, poner Horacio, el temeroso Horacio, a la vez que siente, bueno, verlo un poquito más físicamente, así como lo vemos flacucho, cómo está vestido, cómo se mueve, cómo camina. Ajá. eh, y que empieces a avanzar, porque está muy bien este comienzo. Me gusta además, Horacio despierta temblando, ¿no? Ya arranca, como decíamos, con el conflicto de que tiene miedo, de que Ujú. no se le está viniendo abajo. Y empecemos a ver por qué se le está viniendo abajo el mundo, ¿no? Y avancemos Ajá. en verlo a él, ¿no? En que sale a la calle y con qué se encuentra, ¿no? Para saber el conflicto, cuál sería ese fin del mundo. Entonces, empezá a pensar cuál sería ese Sí. conflicto. Y para la próxima escribite ya otro párrafo así largo, 2 o 3 párrafos como estos. Bien. Pero va muy bien. Ahí llegó Miriam. Bueno, gracias. Bueno. Ahí, Julián, si quieres compartir tu Dale. luz azul, ¿es el tuyo? Sí, se lo puse recién el título, no es definitivo. ¿Para qué estoy compartiendo? No. eh, Y tenés que habilitarme para ahí editar. está. Ahí está. Creo que cualquiera con el enlace puede acceder. No sé si pueden, ¿no? Sí, pero tenés que poner permiso de edición, porque está como permiso de lectura nada más. Ah, ok, ok, ok. Ahí, eso, perfecto, edita. Ahí, todos tienen que hacer eso. Listo, perdón. No pasa nada. Bueno, leo, ¿les parece? No A ver, estoy convencido del nombre del personaje, pero bueno, es un primer párrafo. El llamador de la puerta del kiosco tintineó al salir el último cliente. Clemente infló el pecho y suspiró. Además de comprar un alfajor, el joven, en uniforme de colegio y apurado, había comprado una carga de luz y la había tomado allí mismo en el local. A oscuras, mientras la potente luz azul que emitía el celular centelleaba en la cara del chico, Clemente lo había observado casi con envidia. Todavía faltaban 2 horas para su propia carga y la pesadez empezaba a adueñarse de sus hombros, sus brazos y sus piernas. La peste del sueño, como la llamaban en los noticieros, comenzaba a asomar en su propio cuerpo, pero para detener el incipiente malestar no le quedaba otra que esperar, por más que quisiese, no le quedaba otra que esperar. Por más que quisiese, su celular solo habilitaría la carga de luz en la hora indicada. Clemente se desencorvó sobre el taburete, ahogó un bostezo y prendió el televisor que colgaba encima de las heladeras. bien, para que te quiero sugerir acá que por más que quisiese lo saquemos, Mm, directamente decía, no le queda otra que esperar, su celular solo habilitaría la carga de luz, no hace falta esa cosa que es un poco menor, sí. es muy interior al personaje lo que quiere, no lo podemos ver en acciones. Ay, perdón, Mm. lo borré y no lo quería borrar, sino solamente sugerirte que... Me gusta, o sea, él se carga también, él se enchufa. Sí, sí, sí. Lo que pensé en realidad es que uno se carga biológicamente la no necesidad de dormir a través del celular. Pero esas cargas son limitadas, entonces tenés que comprarlas. Entonces me imagino una escena donde uno, así como va a cargar la sube, se va a cargar su propia carga biológica. Para no dormir. Exacto. Hoy estaba escribiendo algo yo sobre
una moda. ¿Saben qué? No sé qué le pasa al Zoom y me está tirando como que en 10 minutos se corta. Así que si se corta, entramos por el mismo link donde entraron antes. Porque Ok. sé que la universidad no debe haber pagado o algo pasó y no estoy pudiendo tener la clase completa. Lamento porque voy a tener que grabar 3 veces, pero bueno, o 2, no sé cuánto tardaremos. Hoy pensaba en estos mensajes de nuestra cultura que son. Había una ficha en la calle que decía: eh, tu vida no para, la sed sí. Eh, Viste, es como hay una necesidad de que estemos todo el día despiertos, que va muy bien con tu texto, que me parece que es una tendencia de época que está muy bien tomada en tu idea de el personaje no. Nada, este personaje parte de este mundo distópico en un futuro, no duerme, porque bueno, tiene esa posibilidad. Em, no me gusta que diga el joven, me parece que puedes decir, además de comprar un alfajor en el uniforme de colegio, había comprado una carga de luz, ¿no? Y después vemos cómo está vestido, pero el joven es como este Sí, chico. pasa que habla, primero arranca el cliente, después habla de Clemente y después vuelve al cliente. Entonces me quedó medio feo. Me quería referir a que quien compró, capaz tengo Claro, que sacar Clemente y Flor del pecho. claro, puede decir, el llamado a la puerta del kiosco tintineó al salir el último cliente. Clemente desfló el pecho y suspiró. Además de comprar un alfajor, había comprado una carga de luz. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Y después pones en una oración aparte. Estaba apurado y vestido con uniforme de colegio, ¿no? Como que para que entendamos que por algún Sí, no, no es motivo, relevante igual. por algún motivo llegaba tarde, ¿no? A oscura mientras la luz potente. ¿Ves? La luz potente. Nosotros en español no decimos potente luz, decimos luz potente. Siempre Mm, el sustantivo va antes del adjetivo. La luz potente, que además era azul, o no sé, podés ver cómo lo decís. Ah, pará, te hice un quilombo acá. No, estaba bien. La la potente luz azul que emitía el celular. Bueno, la luz azul quizá podemos decir. La luz azul que emitía el celular centelleaba en la cara del chico. Ahí podemos poner punto. Clemente lo había observado casi con envidia. ¿Al celular? al chico, Al cliente. claro, Ah, Clemente es el vendedor. claro. No está claro. Ok. Está difícil de entender. Sí. Sí. La escena Puede es. ir más rápido que Clemente estaba acomodando no sé, la mercadería en Sí. su kiosco cuando el chico entró Mm, o salió el último cliente. claro. Sí, sí, Clemente es el kiosquero. Claro, entró un Entra un chico. chico, toma la carga, él lo mira, Ok, piensa su no propia entra, carga. no está la entrada del chico, está que sale el último cliente y yo tengo que entender que Clemente es el kiosquero y yo pensé que Clemente era el chico que entró con la carga del celular. Entonces, salió el último cliente, tintineó la campana, Clemente estaba acomodando la mercadería en su kiosco, entró un chico vestido con guardapolvo no, con uniforme de colegio y sacó la carga de su celular y lo que sigue. Pero después está perfecto lo demás, solo me costó comprender eh, esa acción donde el chico entraba, los personajes se me mezclaron, porque justo Sí, encima hay uno que sale, que está es que en bueno. realidad. Sí, es que lo hice al revés yo, pero me quedaba como, digo, bueno, no, se me va como una carilla. En realidad empecé a narrar el momento que entra el chico, pide la carga, la conversación, describe todo el momento de cómo toma esa carga y qué sé yo, pero digo, bueno, entonces me parece que me conviene poner que el chico se va al principio, se va al cliente y Clemente recuerda lo que pasó hace 5 minutos, para que no me quede toda una carilla larguísima al comienzo narrando la escena. Podés hacerla sintética igual, como yo te estoy diciendo, son agregar simplemente
algún detalle para que entendamos que Clemente es el kiosquero, alguna mm, acción que esté haciendo para que entendamos que es el kiosquero. mm, Entró un chico y además de comprar un alfajor, compró una carga de luz. mm. Digo, son detalles de cómo está dicho nada más. Ok, bien. No, no digo que escribas todo un diálogo, no, simplemente qué está haciendo Clemente cuando entra el chico y que pase adelante de Clemente, sí, de Clemente que es el kiosquero. Me gusta, Clemente lo había observado casi con envidia. Todavía faltaban 2 horas para su propia carga y la pesadez empezaba a adueñarse de sus hombros, sus brazos y sus piernas, ¿no? Ahí aparece metido en la acción el drama de esta historia, que es, el tipo se cansó pues se le está acabando la batería y estamos en un mundo donde nadie duerme, ¿no? Empieza a estar claro que acá, ya desde el primer párrafo, pasa algo con relación a no dormirse y a cargarse, ¿no? Como si fuéramos un celular. Y ahí pacto de lectura, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, avanzo con esta historia, a ver qué me cuentan, ¿no? Ok, te creo que los seres humanos nos cargamos las baterías como si fuéramos celulares. Tendremos un chip adentro, yo qué sé, para la memoria. eh, Está bueno. No sé si alguien leyó Estrógenos, pero vieron que ahí el pacto de lectura es el hombre se embaraza. Sí. Después más Yo adelante. no lo terminé, pero sí. Como hombre me dio impresión. Pero vieron que después más adelante hay como una explicación un poco científico, loca, donde, bueno, los cuerpos de los hombres evolucionaron de alguna manera y, ¿no? Como, así como los helechos modifican su biología en los lugares donde hay más humedad, los hombres, luego de que las mujeres dejaran de procrear, empiezan a desarrollar en su cuerpo una especie de útero encima de la vejiga. Hay una cosa biologicista medio darwiniana donde está la explicación, pero durante un montón de capítulos, desde el comienzo hasta casi la mitad del libro, uno da por sentado que el lector lo va a seguir en esa. Irá enterándose a medida que la novela avanza o que el cuento avanza de cómo es que ahora los seres humanos se cargan con baterías enchufados a la electricidad para no dormir, ¿no? Irás vos desarrollando, saliendo del brete solo en el que te metiste. ¿Cómo sigue? ¿Cómo pienso que sigue después de acá? Em, bueno, conoce a alguien que le muestra el camino del sueño, digamos, como algo clandestino, y le ¿Chico o enseña. Clemente? ¿Cómo? ¿El chico o Clemente? No, el chico es una excusa para contar lo de la carga, nada más. Es un pibe que entra al kiosco, compra un alfajor y se va. Clemente es el principal, me imagino que después entra una chica. Pasa algo con los bostezos, se me ocurre que en esta sociedad como que el bostezo está mal visto. Ah, Eh, entonces, bueno, la chica bosteza, empiezan una conversación, se hacen medio amigos y ella lo lleva al mundo, este mundo clandestino donde se puede engañar, porque la idea es que detrás de cada carga está el Estado controlando que cada uno tome su carga, y la idea es que, bueno, descubren la forma de engañar, el Estado piensa que tomaste tu carga, pero no, y duermen. Entonces todo como un movimiento insurgente que lo que hace es dormir. eh, claro, y está bueno porque lo rebelde y lo reaccionario sería salir y gritar, pero su forma de rebeldía en este mundo que te obliga a estar despierto es dormir. exacto, Muy exacto. bueno, muy bueno, muy bueno. Es como, es un paralelo de la idea esta de los que Twitter que se tuitea lo que piensan, bueno, que meditan y son los más rebeldes